Cooperativa San José, tu mano amiga, presenta la tercera temporada de Historias de Nuestra Gente, una producción de Ansel Esteves Jr. y La Hora del Pueblo Radio. En esta nueva edición, honraremos las historias de figuras fundamentales en la formación de valores, el fortalecimiento de la familia y el desarrollo de nuestra sociedad. Reconocemos el legado, la entrega y el compromiso de hombres y mujeres que han contribuido desde distintos espacios a construir la esencia de San José de las Matas. Historias de Nuestra Gente, hasta las 6 de la tarde por Sierra 91.9 FM, la que te identifica. Saludos amigos que sintonizan La Hora del Pueblo en este viernes 10 de julio. Estamos en el mes de los padres, pero antes de comenzar con esta nueva entrevista en Historias de Nuestra Gente, debo felicitar a la Cooperativa San José por la celebración de su asamblea número 75 en el fin de semana pasado. Una fiesta de la democracia, una fiesta donde se reconoció los logros alcanzados por nuestra institución durante estos 75 años. Una evidencia más de que la cooperativa, que es nuestra institución, que nos pertenece a nosotros como miembros de San José de las Matas, está en buenas manos. Así que felicitamos a sus directivos, encabezados por el doctor Piero Espinal, que es el presidente del Consejo de Administración, asimismo a la parte operativa, que está encabezada por el gerente, el licenciado Melvin Rodríguez, a todos los colaboradores, los delegados y toda la parte esencial, que son los socios. Más de 250,000 socios ya tiene nuestra cooperativa San José. Asimismo, esta noche inicia el 21º torneo de voleibol interbarrial Sajoma 2026, que está dedicado a la familia Herrera Ureña por sus aportes que han realizado al deporte de San José de las Matas. Gracias también a la cooperativa San José, que es el patrocinador oficial, el apoyo de True Stage, de Víctor Hinoa, Rubén Bonilla y todas las personas que están ahí en lo que era Cuna Mutual, que siempre están apoyando el deporte. Como les decía, durante este mes de julio nosotros estamos llamados a reconocer la figura de los padres. Entonces continuamos presentando en Historias de Nuestra Gente personas que han dejado huellas profundas en sus familias y sobre todo en nuestra comunidad. Nuestro invitado de hoy ha venido viviendo muchas etapas: hijo, comerciante, esposo, padre, abuelo, pero sobre todo, por lo que más uno lo conoce, es por ser diácono permanente de nuestra parroquia San José. Una vida marcada por el trabajo, los desafíos, como todo el mundo, y sobre todo esa experiencia de conversión y más de 3 décadas sirviendo a nuestro Padre Celestial. Así que hoy vamos a conocer la historia de Manuel López García, el diácono del pueblo, como se ha bautizado. Don Manuel, gracias y bienvenido a La Hora del Pueblo. Gracias. Para mí es un privilegio que La Hora del Pueblo me haya elegido para esta consulta que vamos a tener. Bien, antes de conocer la parte del diácono, yo quiero que recordemos el niño. ¿Cómo recuerda esa infancia de Manuel López? Bueno, vivíamos en Loma de los Palos, con limitaciones, con dificultades para la escuela bastante lejos, a veces caminando a pie. Entonces no fue fácil venir de Loma de los Palos a la escuela de Loma Quemada, donde ya los profesores que eran de nosotros en ese tiempo ya han fallecido. Por ejemplo, Nicolás Tavares, Lilia Peña, Mecho Herrera, todas esas muchachas que con tanto amor nos inculcaron lo que pudimos aprender en ese tiempo. ¿Y el ambiente del hogar? O sea, ¿qué aprendió de sus padres que puede ser que hoy todavía lo recuerde? Muy bueno. Por ejemplo, yo siempre alabo y pienso en mi papá, que nunca fue a un cursillo de cristiandad, nunca a un grupo de oración, nada de eso. Pero siempre, al levantarse, al acostarse, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo.
O sea que sin haber sido una persona que tuvo ninguna experiencia espiritual, pero parece que los viejos de él eran personas de fe, que le inculcaron ese hábito de rezar al levantarse y al acostarse. Siempre que llegaba del conuco, siempre rezando, el ángel del Señor anunció a María. A pesar de que en mi casa se rezaba el rosario, y mi mamá, desde que empezaban a rezar, se dormía, pero mi papá era una persona que tenía una fe muy sólida, muy, muy buena. Manuel, cuando era muchacho, ¿qué soñaba con lograr cuando fuera grande? Yo lo que hacía era atender las vacas de mi casa, que siempre, por eso no pude casi ni estudiar. Mi hermano menor lo mandaron a estudiar a Santiago y mi hermana se hicieron profesionales, pero a mí me dejaron atendiendo las vacas, no. ¿Y alguna vez usted imaginó dedicar su vida al servicio de la iglesia? Ay, no, nunca pensé en eso. Eso fue yo no pensaba en eso, ni tampoco yo iba casi a la iglesia. Bien, nosotros conocemos su historia de amor con doña Julia. ¿Cómo la conoce? Bueno, eso fue accidentalmente que me invitaron a una actividad, un encuentro, una comida en la comunidad de McCain. Y yo fui con mi hermano a McCain. Y cuando yo vi a aquella muchacha tan hermosa, esa rubia con los ojos verdes, en esa misma semana volví de mi casa a McCain. Y así, por ese estilo, duré yo 2 años viajando a caballo de Loma de los Palos a McCain. Detrás de doña Julia. Detrás de doña Julia. Entonces, bueno, eso fue un comienzo muy bonito. Yo estaba joven, tenía 2 yeguas que en esa viajaba no solamente los domingos, sino también los días de trabajo. Y nos escribíamos también. Medio de cartas, ¿verdad que sí? Adiós, caramba. ¿Y qué lo hizo pensar que esa sería la mujer con quien iba a compartir su vida? Yo tal vez ni pensé que, bueno, sí, después empezamos a prepararnos para el matrimonio. Yo un día le dije a Julia, qué raro que yo no te hablé de llevarte. Entonces, no, nunca se me ocurrió eso, pero también la boda fue algo para aquellos tiempos fue algo extraordinario. Eso fue un acontecimiento. Muchísimos vehículos, nos casamos aquí un 8 de octubre de 1966. Eso fue un acontecimiento. Ya, como usted menciona, han compartido varias décadas de matrimonio. Nosotros nos gustaría saber cuál ha sido ese secreto para mantenerse unidos durante tantos años. Bueno, si hay amor, todo es posible, si hay amor. Entonces nosotros nos casamos bastante enamorados, no solamente los dos nos casamos enamorados, y eso ha prevalecido por muchísimos años. Ser padre, Manuel, ya llegaron 4 hijos. ¿Qué cambió en usted cuando por lo menos nace el primero? Sí, yo pienso que a pesar de que nosotros éramos tan jóvenes, pero le inculcamos a los muchachos, no fue demasiado, pero le inculcamos la fe. Hoy en día el más grande, todos los domingos en Estados Unidos, va a misa. Entonces eso lo lleva él desde aquí. Tampoco lo hemos visto usando aretes, ni tatuajes, ni vistiendo deshonradamente, sino vistiendo decentemente. Y yo pienso que eso lo lleva él de aquí y yo estoy seguro que él no se atrevería a ponerse unos aretes pensando en nosotros. Unos aretes que, como vienen muchos de allá con aretes, con tatuajes, con pantalones aquí abajo, sino vistiendo decentemente. Yo pienso que eso fue lo que nosotros le inculcamos.
Hoy también usted disfruta de sus nietos y prontamente va a tener su primer bisnieto. Eso bien. Ya en este mes, si Dios quiere, ¿verdad que sí? Ay, Su sí, nieta sí. Catherine le va a dar su primer bisnieto. ¿Qué Sí. siente cuando mira toda esa familia? Ay, esos nietos. Por eso fue que una vieja dijo, si yo había sabido que los nietos se quieren tanto, lo tengo primero. Entonces, esos nietos los queremos muchísimo. Por ejemplo, esas dos de Odalí. Yo creo que tenemos 8 nietos, sí, 8 nietos, pero los nietos los queremos muchísimo y nos quieren muchísimo a nosotros, nos respetan, nos quieren. Esa niña Karime con nosotros es, ya te sabes, algo extraordinario. Manuel, en 1969 llega a San José de las Matas un negocio pequeño, el colmado de Manuel López. ¿Cómo fueron aquellos años? Ay, bueno, yo llegué aquí sin saber nunca ver lo que era negocio, cuánto trabajo yo pasé, sin saber, tú sabes, en aquel tiempo no había funda, era envolviendo en papelito y no había funda plástica. Entonces yo solo para organizar todo eso, se me metieron y me robaron. Yo pensaba que iba a desaparecer, pero sería la gracia de Dios que me acompañó, que no desaparecía en aquel tiempo cuando me llevaron lo poco que tenía. Después de eso, doña Chila, viendo la necesidad que yo tenía, me ofreció venderme el local o lo que tenemos hoy. Entonces, yo nunca pensé pensaba en negocio, pero a verme ya como una mujer ya que embarazada, que dio a luz, La necesidad llama, las ¿verdad? necesidades que teníamos. Bueno, pues yo puse ese negocito, que fui a Santiago con 400 pesos y vine con un camión cargado, con 400 pesos en aquel tiempo, de 1900, sí, así como tú me dijiste, de 1969. Entonces pasamos muchísimo trabajo, pero no desaparecí. Después crecimos como comerciantes, fuimos creciendo, hasta llegamos a tener casi un pequeño almacén. Sí, los clientes que conocieron, ¿verdad? Y que tuvieron la oportunidad de ir a su negocio, siempre destacan ese trato humano. Entonces, yo creo que usted nos diga, ¿por qué era tan importante atender bien a las personas? ¿Sabes tú, Ansel, que yo pensando que yo tenía como un privilegio muy grande? Porque, por ejemplo, don Pililo, todos los días por la mañana, iba a comprarme esas 5 libras de azúcar. Y me compraba siempre algo, pero a un hombre tan respetable como era Pililo, y yo siendo un muchacho, me tenía mucha confianza y mucho respeto, y yo también con él. Porque Pililo vendía Mavi, Sí, los Mavi, claro. yo creo que era 5 cheles, pero ese azúcar iba a comprármela todos los días, 5 libras de azúcar refino, que yo lo recuerdo siempre. Y me acuerdo siempre que doña Delfa pasaba para donde Pica. ¿Cómo se llamaba la vieja de Pica? Bueno, no recuerdo. Bueno, ¿no? pero que esa vieja era tía de ella. Y doña Delfa, en ese tiempo no había tantos vehículos, pero siempre y la vieja de Pica había que estarla subiendo a la calzada porque caminaban por el medio de la calle. La vieja Delfa. Y todos los días ella iba a hacer esa visita a donde Pica y Lolo, que ahí vivía la vieja, no me acuerdo cómo se llama la vieja, pero me recuerdo siempre de don Pililo, que con ese respeto que iba a comprarme ese azúcar, y todo tenía ese cliente de todos los días, de comprarme ese azúcar refina. Luego viene ya la parte por la que quizás la nueva generación lo conoce un poquito más, y es el ser diácono, pero todo es un proceso. Okay. Leyendo su hoja de vida, veo que lo primero es la renovación carismática. ¿Qué representó esa etapa para usted? Eso fue una etapa muy, muy valiosa, porque
cuando no existía la funeraria, que lo que había era el salón parroquial, Chachi me pidió una vez que llevara la reflexión el lunes, un ejemplo, que llevara la reflexión de ese día. Bueno, a mí me encargaron esa tarea. Entonces, cuando yo me paré delante de ese público que estaba ahí, no dije ni una palabra. Me tranqué, me puse nervioso y no pude decir ni esta boca es mía. Entonces, yo tenía una vergüenza tan grande. Y Chachi me dijo, compadre, éramos compadres ya. Cuando usted comenzó a trabajar negocio, ¿lo hacía todo bien? Digo yo, no. Dice, pues así mismo es la vida del espiritual, todo no lo hacemos bien. Y me dio ánimo, no me sentí avergonzado después de eso. Y después volví, pero todavía yo no pensaba en nada de diaconía. Del diácono. No, todavía no. Inclusive yo casi iba a la iglesia cuando había un difunto, pero yo no iba a la iglesia. Para cumplir. Para cumplir. Hay algo que usted menciona mucho, una persona que fue determinante para usted, el padre Beltrán. Okay. ¿Qué representó, qué significó el padre Beltrán para usted? Bueno, pues mira, cuando él fue que nos mandó a estudiar, pero estando estudiando ya con unos cuantos meses, ahí en la clase nos dijeron que no pensáramos que a ninguna persona, a ningún diácono le iba a caer esa estola sin haber sido presidente de asamblea. Que esa no nos iba a caer, la ñoña, como le dicen los presidentes, que esa ñoña no nos iba a caer ahí. Entonces yo dije, ¿por qué yo hago aquí si yo no soy presidente de asamblea? Y dejé de ir. Y Beltrán me llamó a la atención. Me dijo, eso está definido, eso está hablado ya, váyase a estudiar otra vez. Pero yo no pensaba volver, porque si esto hay que ser animador de asamblea para que le caiga la ñoña a uno ahí. Entonces yo dejé de ir y él me animó. Pero él fue que nos eligió también, que digo entre la familia, pero nos eligió a mí y a Eddie, que éramos dos muchachos. Bueno, estábamos casados, ya éramos padres de familia jóvenes. ¿Usted es el diácono más viejo de aquí de San José de las Matas? Sí, los dos muchachos, como le digo yo, Turín y Aníbal son jóvenes. Pero yo me ordenaron en 1989. O sea, tengo 37 años, sin vacaciones. Sin vacaciones, siempre dispuesto. El único, como dice McQuilly, sí, el diácono del pueblo. ¿Cómo vivió ese proceso de preparación para convertirse en diácono? Bueno, empezamos a estudiar, pero yo como que no tenía tanta seguridad, yo no estaba tan convencido. Pero no tardaron mucho en ordenarnos por la necesidad que había. Tú sabes que los dos diáconos que había estaban mayores, que era don Luis Emeraldo, y estaban muy mayores y querían sustituirnos. Beltrán nos dijo, tú vas a trabajar al lado de Esmeraldo, yo, y Eddie al lado de don Luis. Pero él no puso un ejemplo que yo no sé definirlo bien. Él dice que el buey que ara dentro es el buey, pero yo no me recuerdo cómo es, pero puso ese ejemplo. El buey que va dentro del surco es el buey guía, algo así. Entonces, Eddie siempre con don Luis y Manuel. Con Esmeraldo. Con Esmeraldo. Porque como no éramos animadores de asamblea, yo nunca había subido al altar. Sí, sí. Entonces, uno pasó muchas... Y ahí aprendió. Y pasamos muchas vicisitudes porque en ese tiempo yo no usaba lentes. Y aquí había un padre que se llamaba el padre Pedro Bro. Y yo me paraba a leer sin lente, con el libro, yo no sé dónde me lo ponía, pero no veía casi. Y una vez me arrebató el libro de la mano y yo sufrí tanto. Porque imagínate, el alumno era muy bueno en la iglesia y uno sin lente. Y poniéndome el libro que no me cansaban los brazos. Para ver si podía leer. Para ver si podía leer. Eso para acá, ¿verdad? Hay una frase
que yo le he En ese escuchado. tiempo me fui de una vez para la óptica a comprar A unos comprar lentes. esos lentes. Hay una frase que yo le he escuchado, que usted la menciona mucho. El Señor me sedujo. Ah, ¿Qué bueno. significa esta frase? Sí, yo digo, el Señor nos sedujo porque como que nos invitó a militar en su viña. Usted sabe que la viña del Señor es la empresa más grande que hay. Es la viña del Señor. Entonces nosotros pertenecemos a esa viña y nos sentimos muy contentos, muy satisfechos. El Señor nos sedujo. Eso lo canta el hijo de Fongo, Francis. Francis. Canta ese canto muy bello. Me sedujo el Señor. Así nos ha seducido a muchísimos de nosotros, que no estamos allí por capacidad, sino por la vocación, creo yo. Muy bien. Y de eso mismo vamos a hablar, de esa vocación de servicio que usted ha tenido. ¿Qué ha significado para usted servir tantos años a San José de las Matas? Bueno, eso es un privilegio que muchísima gente piensa que nosotros tenemos sueldo. Y ustedes ven que cualquier servicio que le hagan a usted es por la plata. Entonces nosotros los que servimos en la iglesia no tenemos sueldo. Nosotros, por ejemplo, ni los diáconos, ni los animadores, ni los catequistas, ninguno tenemos sueldo, sino solamente la vocación. Entonces, pero es algo muy maravilloso. Uno no se siente ni avergonzado, ni maltratado, ni nada por el estilo, sino pensando en servirle a los demás. Pero eso, todo el mundo no tiene esa vocación de servicio. La gran mayoría piensa que cualquier servicio que uno haga es por Dinero, en cambio de dinero. en cambio de dinero. Manuel, usted como diácono, ¿verdad? Ese trabajo, bautizo, bodas, cumpleaños, que bendición de un nuevo negocio, pero también en los momentos tristes, en funerales, entierros. ¿Qué le han enseñado esos momentos? Bueno, eso es también muy hermoso. Eso no tiene definición, porque lo más agradable son los bautizos, que no hay tristeza, pero también los mortorios. ¿A cuántas personas usted tiene que confortar? Por ejemplo, el caso de ayer. Ya antes se morían muchísimos niños, pero ya eso no existe, que se mueran niños. Y este niño de 6 años, esa familia destrozada, que yo fui a hacer ese mortorio ayer, en las primeras horas de la tarde. Pero era muy doloroso ver a aquella madre encima de ese ataúd, muy doloroso. Entonces yo le decía que solamente nos confortan las palabras de Jesús que dijo: si ustedes han vivido conmigo, también resucitarán conmigo. Entonces, por más que usted quiera darle conformidad a una familia, a unos esposos, y que han perdido a uno de sus hijos, yo le decía que en tiempo de Jesús había un profeta que se llamaba Simeón, que profetizó que a la madre de Jesús iba a sufrir tanto por la muerte de su único hijo, que era Jesús, como si una espada le hubiera traspasado el alma. Y ese mismo dolor que María sufrió por la muerte de su único hijo, lo está sufriendo esta muchacha, que no recuerdo el nombre, por la muerte de este muchacho. Uno no está preparado para eso. Así es. Para algo tan doloroso como es la muerte. Ellos no estaban muy satisfechos con las atenciones que tuvieron En el hospital. en el hospital. No estaban muy satisfechos. Yo no voy a adelantar nada de eso, de lo que ellos hablan, pero no estaban satisfechos. Bien, Manuel, usted tiene 83 años. Mal contado. Mal Adiós. contado. Qué mal contado. Y todavía sigue sirviendo con la misma alegría, con la misma vocación. ¿Qué lo mantiene motivado? Tú sabes que antes de yo llegar a los 75 años, yo decía: a los 75 años me voy a retirar.
Porque si yo veo que los obispos, los sacerdotes, bueno, más los obispos se retiran a los 75, yo dije también, bueno, pues yo me voy a retirar a los 75. Pero después que llegué a los 75 no he hallado la forma de... Se parece a un amigo mío que pidió 70 años y ya lo cumplió, entonces ahora dice que adiós, que lo deje un chin más, ¿verdad? Usted mencionaba a su nieta Karime al principio de la entrevista y nosotros tenemos aquí algo que ella nos mandó para que lo escuchemos. Vamos a ver que los muchachos me lo pongan. Yo siempre digo que papá es el ser más dulce, paciente, empático y genuino que yo conozco. Y me atrevo a decir con toda la seguridad del mundo que papá es nuestro mayor orgullo. Y cuando digo nuestro, me refiero a todos, para cada uno de los miembros de la familia, pero también para cada una de las personas que han tenido la oportunidad de compartir con él, de conocerlo, de pasar tiempo con él y de simplemente estar un ratito con él. Yo como su nieta siento que verdaderamente es una bendición, qué privilegio tan grande el hecho de que sea mi abuelo, de poderlo llamar papá, de abrazarlo y de poder disfrutar de su presencia. A mí me causa tanta gracia ver cómo en las fotos papá siempre aparece muy serio y quizás en muchos momentos de la vida misma, tanto que cualquiera que lo ve podría pensar, no, pero Manuel es un cascarrabia. Pero no, realmente para cada persona que ha podido compartir con él, sabe que papá es un ser alegre, risueño, lleno de vida, siempre con ese don de servicio, siempre con ese sí en la boca para todo el que le pide cualquier favor, cualquier ayuda en lo que sea. Papá siempre está, porque papá es eso, papá es amor, un amor que se entrega sin pautas, sin esperar nada a cambio, que simplemente se da para los demás. Papá es un ser que carga con tanta nobleza, que transmite paz, el simple hecho de compartir con él, con una simple sonrisa. Estar con él siempre es tan ameno, porque el amor que papá da a los demás trasciende a las palabras, va más allá. Papá casi no habla, más que lo necesario, pero yo siento que sus acciones siempre han hablado más que sus palabras. Así que gracias, papá, por esa conexión tan linda que tenemos. Tu vida es el mejor manual que siempre voy a atesorar en mi corazón. Tú me enseñaste que la humildad es lo más bonito que puede tener el ser humano en su corazón. Hacer el bien sin mirar a quién. Que el trabajo honrado dignifica. Y hay muchas cosas que tú has hecho y muchísimas más que nosotros ni nos imaginamos, porque tú, papá, eres una persona que jamás alardea de las cosas buenas que hace por los demás. Pero me queda la certeza de que papá Dios todo lo ve y papá Dios te va a tomar cada paso que tú has dado con bondad en tu vida. Y yo sé que te los toma en cuenta. Y nosotros también, como tu familia, como tu nieta, y cada una de las personas que te aman y te quieren y te aprecian, también lo tomamos en cuenta. También vemos todo tu esfuerzo y también vemos toda tu entrega. Y te agradecemos por eso. Gracias por tanto, papá. Te amo con todo mi corazón. Ahí está Karime. ¿Qué siente al escuchar ese mensaje? Bueno,
muy agradecido, muy satisfecho de esta muchacha tan generosa, tan amable, tan querida, tan amorosa con nosotros. Don Manuel, ¿qué representa para usted saber que no solamente ha dejado huellas en la iglesia, en la comunidad, sino dentro de su propia familia? Bueno, no es para vanagloriarnos, pero con humildad le hemos inculcado el respeto, la honestidad, el no vanagloriarnos de las pequeñas cosas que uno hace. No vanagloriándonos, porque la gloria es para Él, para el Señor. No vamos a decir que somos buenos. Si hay algo bueno en nosotros, en mí, por ejemplo, no es porque yo sea bueno, sino porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Imagínese uno sin preparación, tomar la rienda casi de una parroquia, como fue en aquel tiempo, porque Eddie se fue muy joven para Estados Unidos y yo me quedé prácticamente, en eso murió Don Luis, murió Emerado, y Eddie se fue a Nueva York y yo tuve que viajar mucho a los campos, en un motor. Por ejemplo, una de las veces que yo fui a Igua, yo mismo me dije, yo no debo venir a esta comunidad, porque ese camino tan malo y uno Muy en peligroso. un motorcito, yo dije, no, yo no debo volver para acá. Manuel, vamos a entrar en una dinámica breve, que yo le voy a mencionar algunas cosas para ver cómo usted la define. Comenzamos con Dios. ¿Cómo define a Dios? Bueno, pues eso sí es verdad que vivir sin Dios, yo lo veo como algo peligroso. Por eso yo veo cuando hay una persona que no cree en Dios, que lo vean, le digo a la persona que lo vean como algo peligroso. Una persona que no tiene temor de Dios no es una persona confiable. Entonces, eso es lo esencial. Y hemos visto tantas parejas que si yo, por ejemplo, cuando veo una pareja que los dos buscan de Dios, me atrevo a confirmar que son parejas felices. Porque la felicidad está en lo que buscan del Señor. No hay otro camino. Ahí está. Por ejemplo, un ejemplo que le voy a poner de las Sagradas Escrituras. Dice las Sagradas Escrituras, que estando Jesús en una sinagoga, en una capilla llena de gente, y cuando le dirigió la palabra a la multitud que estaba ahí, se empezaron a ir uno tras de otro. Y Jesús les dijo a los discípulos, ustedes también se quieren marchar, conmigo ustedes no van a tener ni pergamino, ni aplauso, ni sueldo. Y Pedro le dijo a Jesús, vean esta palabra de Pedro. Pedro era una persona sin preparación, pero tenía una fe muy grande. Y Pedro le dijo a Jesús, Maestro, Jesús, ¿pero a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? O sea que vivir sin Dios es algo muy negativo. ¿Cómo usted define la familia? La familia también, la familia que, por eso dice también la palabra, que la familia que reza unida permanece unida. O sea, vivir sin Dios en la familia es algo que no tiene lógica, sentido. ¿Cómo define a San José de las Matas? Ay, esto es un paraíso. Por ejemplo, nosotros tenemos residencia, pero me encuentro tan bien en mi pueblo. El clima, la gente, bueno, un ejemplo es, yo digo, esto es un pueblo todavía, porque esas mecedoras, tenemos verja ahora, pero casi amanecían casi a la intemperie y nadie se lleva una mecedora. Eso es verdad. ¿Cuál ha sido el mayor regalo que Dios le ha dado? Mi familia, mis hijos.
Usted sabe que yo tengo, en el matrimonio tengo 4 hijos, pero yo tengo 2 hijos por fuera, Sí, son 6. son 6. Y son muchachos, son buenos muchachos. Por ejemplo, el varón que vive en Santiago es un muchacho bueno, la hembra en Nueva York, los otros están en Estados Unidos, pero no tienen, gracias a Dios, no tienen, como dije ahorita, ni tatuajes, ni aretes, visten decentemente, buscan de Dios. Yo creo que son buenos muchachos. Manuel, hay dos preguntas que yo siempre hago, que ya es con la que prácticamente cerramos. La primera es si usted pudiera dejarle un mensaje para el resto de la vida a todas las personas que nos están escuchando, ¿qué usted le diría? Ay, qué lindo, qué bueno. Bueno, pero vuelvo y recalco que lo más importante es cuando la familia, en la familia, los hijos y la cabeza de la familia, los padres buscan de Dios. Eso es lo más importante, buscar de Dios, porque ahí es que está la plenitud de la vida. Por eso fue que Jesús dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Podríamos cacarear mucho, pero son palabras vacías. Y la otra pregunta es, ¿cómo le gustaría que los recuerden? Bueno, me gustaría que me recuerden como una persona humilde, que sirvió sin buscar intereses ni dádivas, ni lo económico, sino servir para ayudar a los demás. Bueno, nosotros creemos que hemos cumplido, que está contada parte, ¿verdad?, de la historia de lo que es Manuel en este mes de los padres, conociendo una historia de un hombre que comprendió que la verdadera autoridad nace del ejemplo, dando el ejemplo, que la familia se construye con amor, con mucha perseverancia y, lo más importante, que servir a Dios también es servir a los demás. Así que la historia de Manuel nos recuerda que nunca es tarde para reencontrarse con el propósito verdadero que uno tiene en la vida y, sobre todo, que el legado más valioso no son los bienes materiales, No. sino la fe, los valores, el testimonio que podemos dejar a nuestra familia, a la comunidad en general. Así que yo le agradezco mucho, Manuel, por abrirnos su casa, su corazón, por permitirnos conocer su historia, que detrás del diácono sabemos que ha sido el que durante muchísimos años nos ha acompañado en gran parte de los momentos. También hay un hombre noble, un hombre de fe, ¿verdad que sí? Un hombre alegre que está al servicio siempre de los demás. Así que gracias por acompañarnos y creo que misión cumplida. Amén, amén. Dios le bendiga. Muchísimas gracias al programa La Hora del Pueblo. La Hora del Pueblo por tomarme en cuenta. Se le agradece mucho. Gracias a ustedes, gracias a doña Julia que también nos recibió, muy bueno el café que nos brindó, y gracias a todos por acompañarnos en esta nueva entrega en Historias de Nuestra Gente en La Hora del Pueblo. El próximo viernes, Dios mediante, nos encontraremos con ustedes por Sierra 91.9 y nuestro canal La Hora del Pueblo. Amén, gracias Señor.